A mí me pasó el 6 de abril del 2016, como un dolor de aquí, tipo como 10:30 de la mañana. Después de eso solo sentí que tenía ganas de ir al baño. Me fui para el baño. Después del baño solo sentí un desprendimiento y me limpié y todo, salí. Después de eso salí y veía borroso. Y desde eso me desmayé, no supe nada qué pasó. Ella es Evelyn Hernández, quien en 2017 fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado, luego de sufrir un parto extrahospitalario en el que murió su bebé de casi 9 meses. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2018 anuló la sentencia y ordenó que se realizara un nuevo juicio. En este nuevo proceso, la Fiscalía General de la República pedía 40 años de prisión. Este lunes, el juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la absolvió por considerar que Evelyn tuvo complicaciones en el parto, ya que la autopsia determinó que su bebé murió por síndrome de aspiración de meconio. Este caso, sin duda, ha sido emblemático porque refleja la realidad que viven muchas mujeres que son condenadas a prisión por emergencias obstétricas. Cabe recordar que desde 1998 la interrupción del embarazo en el país en todas sus causas es prohibido por la ley. De eso hablamos esta mañana en República. Nos acompañan las dos abogadas que han llevado el caso de Evelyn Hernández. Damos la bienvenida a la abogada Berta María de León y Angélica Rivas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. A ver, me gustaría comenzar con este caso, que sin duda es un caso histórico que refleja la realidad de muchas mujeres, pero conocer su valoración, sobre todo, cómo en un país donde el aborto es prohibido en todas sus causas, ¿valoran ustedes la decisión de este juez de absolver a Evelyn Hernández? ¿Cómo inicia todo esto, Berta? Mire, inicia en el 2016, el 7 de abril del 2016, cuando Evelyn va al Hospital Nacional de Cojutepeque, ¿verdad? Presentando sangramiento postparto. Había tenido un parto en la letrina de su casa. Llega a ese lugar pues bastante mal de salud, pues requiriendo cuidados de urgencia, junto a su mamá y a una de las personas vecinas que le habían auxiliado. Al llegar al hospital, la interrogan, ¿verdad? Acerca del producto. Obviamente no estaba en condiciones. Desde ahí vemos cómo el sistema en general actúa mal, pues empiezan a cuestionarla, a acusarla, llaman a la policía y llaman a la fiscalía, ¿verdad? Se van a la casa de ella. La mamá, incluso al momento que llega al hospital, lleva consigo envuelta en un trapo la placenta. Es decir, eso revela que por parte de la señora no había ninguna intención de ocultar nada, ¿verdad? Entrega la placenta en el hospital, se va a policía y fiscalía a la casa, comienzan la búsqueda y encuentran efectivamente el cadáver de un recién nacido en el servicio de fosa. Desde ese momento queda Evelyn privada de libertad. Evelyn permaneció, en ese momento ella tenía 18 años de edad, permaneció detenida 2 años con 10 meses, porque desde ese día, 7 de abril, quedó en detención. Se inicia toda una investigación, pero a pesar de que no habían pruebas en ese momento, desde ese momento se abre el proceso y queda detenida. Esto es un patrón común en todos estos casos. Ella fue víctima de violación sexual, pero nunca se denunció. Fíjese, sí, Wendy, que en ese tema yo sí quisiera ser bastante clara. En el proceso no se ha documentado que haya habido violencia sexual. Por parte de ella hay bastante hermetismo en ese sentido y es comprensible, ¿verdad? Ella sigue viviendo en el lugar donde sucedieron los hechos. El muchacho, digamos, el padre del niño, sabemos que tenía vínculos con pandillas, lo cual revela que realmente es un peligro para ella hablar, pronunciarse y decir. No hay, de hecho, indicios, ni la fiscalía se preocupó por obtenerlos, en qué condiciones quedó embarazada, como en otros casos. Es decir, yo como su abogada no puedo afirmar que fue producto de una violación, pero tampoco puedo descartarlo. Es un tema que se está trabajando con la psicóloga. Ella sigue tratando con una psicóloga de la agrupación ciudadana y la gente que le está apoyando.
Y yo sí, y la Fiscalía, que es la que tiene que investigar las circunstancias de cargo y de descargo, es algo que no estableció. Entonces, lo que sí es claro es el mal procedimiento y es la hazaña de acusar a las mujeres desde que llegan pidiendo atención médica a los hospitales. Eso es un patrón común en el caso de Imelda y en otros casos que Angélica puede comentar también. Ok, ¿qué perfiles, digamos, vinculado a lo que dice la abogada Berta, qué perfiles o qué condiciones se repiten o son comunes en estos casos, como el caso de Evelyn Hernández, como el caso de otras mujeres que hemos conocido? Bueno, las condiciones socioeconómicas, Wendy, en principio, ¿verdad? Todas las mujeres, nosotras hemos hecho una investigación que este año, por cierto, lo vamos a actualizar, sobre cuáles son los perfiles de las mujeres que el Estado salvadoreño procesa o criminaliza por este tipo de casos. Mayoritariamente, en más del casi el 70%, son mujeres de nivel básico de escolaridad, es decir, la primaria, con evidentemente bajos niveles económicos, ¿verdad?, de mayor marginalidad social, y evidentemente mujeres jóvenes, entre 18 y 25 años es el rango de que más se criminaliza a mujeres por este tipo de emergencias obstétricas, porque lo que aquí estamos presentando es una situación que el caso de Evelyn, que es el que ahora hemos discutido porque es el reciente, nos coloca en decir no es el único caso. Esta es una violación sistemática que el Estado salvadoreño realiza a los derechos humanos de las personas, en este caso de las mujeres jóvenes en edad reproductiva, cuando presentan emergencias obstétricas, es decir, partos extrahospitalarios, no atendidos en un hospital, dadas las circunstancias en las que se dan, ¿verdad? Estos son mayoritariamente partos precipitados, por eso decimos nosotras que son emergencias obstétricas. Un parto precipitado es un parto que se da entre menos de 3 horas desde que comenzó la primera contracción a que da el alumbramiento, ¿verdad? O nace la criatura. Eso es conocido como un parto precipitado. Eso es lo que en estos casos se ha presentado, ¿verdad? Y es lo que a veces la ciudadanía no comprende, por ejemplo, el caso de Evelyn. Yo he estado, por ejemplo, leyendo algunos comentarios, es decir, ¿cómo es que no sabía que estaba embarazada? ¿Cómo es que no sintió dolores, si los dolores se sienten? Es decir, hay mucho desconocimiento de la población en relación de cómo funciona un embarazo, las circunstancias en que se da. Y lo peor del caso es que las instituciones públicas, y en este caso que administran justicia, desconozcan estas circunstancias que rodean un embarazo de esta naturaleza. A ver, hay que recordar que la Fiscalía pedía 40 años de prisión para Evelyn Hernández y me gustaría que viéramos a propósito algunos argumentos que la propia Fiscalía General de la República está dando sobre este tema. Nos lo hicieron llegar aquí al canal y me gustaría que lo leyéramos. Por ejemplo, dice la Fiscalía sobre el caso de Evelyn Hernández que tuvo un parto complicado que duró de 8 a 14 horas y que hay evidencia que la placenta había sido enterrada previamente. Dice también la Fiscalía que la imputada rechazó los controles prenatales y que reconoció ante su novio el embarazo. En conclusión, dice la Fiscalía General de la República, Evelyn Hernández, sin lugar a dudas, cometió homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. Berta, ¿cuál es su lectura sobre esto, sobre esta posición de la Fiscalía General de la República y que podría presentar un recurso de casación para poder anular esta sentencia del juez? Mire, a mí me parece lamentable porque de hecho varias de las afirmaciones ahí que están puntualizadas son justamente prejuicios de género, es decir, no fuiste a controles prenatales, entonces lo querías matar. Le dijiste a tu novio que estabas consciente que estabas embarazada y al final falleció el recién nacido, lo quería, es causa de esto. O sea, son afirmaciones sin sustento. Me preocupa el tema de la placenta porque eso no se estableció en el proceso, que haya habido evidencia de que fue enterrada previamente. Usted decía al inicio que la madre había llevado la placenta envuelta, y eso ¿no? Está documentado, que la mamá es la que lleva la placenta al hospital y la entrega. Hay una cadena de custodia. En el juicio llegaron a declarar los investigadores que procesaron la escena y ellos dicen la placenta fue entregada por la madre y nunca revelan que sí tenía tierra, que
para poder establecer. Acuérdese que en un juicio no solo son las afirmaciones de las partes, un juicio requiere de pruebas científica, testimonial, o de cualquier otra índole, pero no podemos hacer afirmaciones sin sustento o evidencia, porque de lo contrario eso se convierte en especulaciones. En el proceso nunca, ni las fiscales que estuvieron a cargo manifestaron de que la placenta tenía alguna prueba o alguna evidencia de que estuvo en tierra. O sea, me preocupa. Yo creo que eso revela la poca seriedad con la que en la Fiscalía se toman los casos, no solo el tema de mujeres en este caso puntual, sino que en general muchas veces la gente es procesada sin pruebas por la Fiscalía. Y yo sí, bueno, vemos con preocupación que a pesar de que ya la Sala de lo Penal en casación conoció y la Sala dijo, miren, no hay evidencia, no hay prueba para acreditar el dolo, ¿verdad? El hecho de que no fue a controles prenatales, el hecho de que no pidió auxilio al momento que parió en la fosa, no son elementos suficientes para construir el ánimo de matar, que es el elemento básico en el homicidio agravado. Entonces, y vemos, por ejemplo, también yo digo, bueno, si la Fiscalía al final lo que quería era lograr una condena, porque lo hemos visto claramente desde el inicio, a pesar de que tiene la facultad de pedir un sobreseimiento y la misma política de persecución penal le da esa facultad al fiscal, siempre se ensaña en pedir y la pena máxima. Porque, por ejemplo, vaya, si estamos hablando de que falleció por la negligencia de ella, no podemos perder de vista que ella padeció de shock hipovolémico, es decir, cuando parió se desangró y se desmayó. ¿Cómo le va a exigir usted a una mujer desmayada que saque al niño de la fosa, que grite, que pida? Obviamente tuvo pérdida de conciencia y eso lo tiene que tomar en cuenta la Fiscalía, pero por eso le digo, la intención de la Fiscalía siempre es acusar. ¿Por qué no tomó, por ejemplo, el tema de homicidio culposo, que la pena de prisión va de 2 a 4 años? No digo que eso fue lo que ocurrió, sin embargo, eso hubiera revelado una actitud más apegada a lo que la evidencia daba en el proceso, sino que se fueron siempre por la pena más alta, los 40 años. ¿Cuál es su posición sobre estos argumentos que da la Fiscalía y la posibilidad de que anulen esta sentencia que ha dado el juez de Cojutepec? Es sumamente irresponsable. O sea, en principio quiero decir eso, ya Berta lo aclaraba, estas cosas no se vertieron en el juicio, por lo tanto no pueden argumentarse. Pero por otro lado, digamos, la posición de la Fiscalía, yo quiero recordarle que hay principios rectores que rigen el mandato de la Fiscalía General de la República. Y uno es el principio de legalidad, el principio de imparcialidad, donde la Fiscalía tiene la facultad y la obligación de investigar los hechos, incluso aquellos que pueden eximir de responsabilidad o atenuar la responsabilidad de la persona que está siendo procesada. Esa facultad y esa obligatoriedad, en este caso de Evelyn, como en muchos casos, ¿verdad? Porque el caso de Evelyn lo que refleja es los enormes vacíos, debilidades que tiene el sistema de justicia salvadoreño. Yo creo que las feministas estamos haciendo un aporte importante en este momento con impulsar este tipo de casos, porque no solamente contribuimos con la libertad de Evelyn, sino que evidenciamos un patrón de el sistema de justicia tiene fallas profundas que al final se traducen en penas impuestas a personas de manera irresponsable y que son inocentes y que las personas tienen que pagar procesos. Evelyn en principio nunca debió ser procesada y mucho menos con la hazaña que vimos a la Fiscalía. En ese sentido, estas declaraciones que daba la Fiscalía me parecen irresponsables y me parecen que no denotan además el avance que podemos tener. Es un problema de institucionalidad, Wendy. Ahí está el vacío. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar hablando sobre este tema y otras posiciones contrarias también sobre el aborto en general. Regresamos en breve, no nos cambie.
Estamos de regreso esta mañana, 7:46. En el estudio nos acompañan dos abogadas defensoras del caso Evelyn Hernández, un caso bastante emblemático y que nos muestra también, nos lleva a explicar la realidad que sufren muchas mujeres por complicaciones en el parto. Me gustaría recordar la ley. Antes de 1998, en el país se permitía abortar cuando el embarazo era, por ejemplo, resultado de una violación. Si el bebé tenía malformaciones o las madres estaban bajo riesgo. Yo les preguntaba si ustedes analizan que este caso podría representar o volver a la mesa de discusión la despenalización del aborto. Hay que recordar que en el 2016 y en el 2017 se presentaron dos propuestas, una por el FMLN y la otra propuesta por el diputado Johnny Wright, para poder despenalizar el aborto en dos causas, decía el diputado, y el FMLN en 4 causas. ¿Cómo analizan ustedes este tema? ¿Creen que es propicio para volver otra vez a la discusión? El caso de Evelyn evidencia efectivamente lo que nosotras hemos estado diciendo. La penalización absoluta del aborto tiene diversas consecuencias. Primero, estos son temas de salud pública, es decir, estas mujeres no deberían de estar siendo criminalizadas, ¿no? La criminalización es además una consecuencia extra. ¿Por qué decimos que está vinculada? Claramente la médica, una de las peritos que estuvo en el juicio de Evelyn, decía con absoluta claridad: cuando yo vi el caso de Evelyn, inmediatamente apliqué el protocolo de aborto, ¿verdad? De investigación de aborto en el hospital. ¿Por qué hizo eso? Porque lo vincula, porque la ley no es clara, porque hay que reformarla. Entonces, en ese sentido, bueno, ahí están las propuestas, efectivamente, Wendy, están en conocimiento de la comisión respectiva. Nosotras hemos estado en esta lucha desde hace varios años, diciéndole a la Asamblea Legislativa: este tema hay que debatirlo, este tema hay que discutirlo, este es un asunto de salud pública, tiene una relevancia nacional e internacional importante, los ojos de la comunidad internacional están puestos en El Salvador. El Salvador es famoso por dos cosas: primero, por su situación de inseguridad y violencia, que es un problema estructural que hay que atender y es urgente y de la manera adecuada, y el otro es por la criminalización y por las consecuencias que tiene en la vida y la salud de las mujeres la penalización absoluta del aborto. Esas dos problemáticas son las que a nivel internacional conocen al país. Tenemos que hacer cosas para cambiar esas realidades. Entonces, en ese sentido, pues nosotras hemos seguido insistiendo y vamos a seguirlo hasta el cansancio, que esta lucha es continua, de que se tiene que discutir y que la ley tiene que cambiar. Me gustaría que viéramos algunas declaraciones de dos personas. Bueno, está Julia Regina de Cardenal y también el doctor Rafael Barahona, que tienen posiciones lógicamente contrarias a este tema. Vamos a verlas. Sobre los derechos de la mujer. La mujer no tiene derecho de matar a su hijo. Que si la vida de la madre corre peligro también lo puede explicar mejor el doctor, pero nosotros pues, tenemos 30 años de estar defendiendo la vida y trabajar con médicos, sabemos de que no existe ninguna razón por la cual se tenga que asesinar al bebé para salvar la vida de la madre. Hay alternativas, ese es el punto, ¿verdad? Sí, no le voy a decir que todos son los resultados buenos, pero la idea es lo principal, el fondo es salvarlos a ambos. ¿Cómo me da la seguridad que perdiendo el embarazo, esta paciente no va a fallecer tarde o temprano por su propia enfermedad? ¿Y el embarazo la agravará para que fallezca? Muchas veces sí, pero la idea es tratarlos y salvarlos a ambos. ¿Cuál es su posición sobre esto? Agregado a que los argumentos también de las personas pro vida es que hay organizaciones internacionales pro aborto y que ven el tema como una especie de negocio, dicen ellos. Mire, yo creo que es un análisis bastante simplista y son puras especulaciones. De hecho, a veces afirman que nosotros, la defensa de estos casos, es patrocinada por estas supuestas lobby abortista, y esto obviamente es totalmente falso. Yo creo que debemos de dejar de ver el tema entre blanco y negro. Está claro cuando vemos estos casos que son
casos que no pudieron haberse resuelto de manera fácil. El mismo doctor está diciendo, sí, hay casos en los que el embarazo agrava la condición de salud de la mujer. Y por eso en esos casos es la mujer y su familia la que tiene que decidir, es decir, si corre el riesgo de que mueran los dos o si interrumpe el embarazo. La despenalización del aborto por causales creo yo que es lo que necesitamos. Si hay mujeres que quieren tomar ese riesgo por la religión, por lo que quieran, está bien, tienen derecho de hacerlo, pero aquellas mujeres, por ejemplo, imaginemos una niña embarazada de su propio padre. Esos casos ocurren en los hospitales. Hay niñas ahora mismo que están pariendo de 12, 13 años, que eso es evidentemente una violación y que nadie las acompaña y que van a salir del hospital con su maletita y con su bebé y sin saber y sin futuro. Entonces, yo sí creo que no podemos decir en todos los casos se pueden salvar ambos. Por ejemplo, en el tema de que la salud de la mujer esté comprometida. Y en los casos de violación, ¿cómo lo resolvemos? También esta gente dice, bueno, que se dé el niño en adopción. Si los procesos de adopción, como decía la procuradora, son tan engorrosos. Sí. De hecho, hay muchos procesos que están estancados durante muchos años. De hecho, quisiera yo en ese punto tocar el tema. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que Imelda Cortés, la jovencita que fue absuelta en diciembre del año pasado? En ese caso, nosotros como organizaciones de mujeres seguimos dándole el apoyo a ella. La niña está con la abuela, es decir, con la mamá de Imelda. Está en un ambiente totalmente de riesgo y está con ella porque el CONNA lo decidió sin hacer mayor análisis, es decir, la dejó con la peor de las personas, porque es la persona que permitió que el padrastro violara a Imelda. Es decir, y los grupos antiderechos no preguntan por la niña, las instituciones del Estado tampoco. A ver, pero el CONNA es una institución de varias que están alrededor del tema de los derechos de la niñez, o sea, ¿qué pasa con las demás instituciones? Ahí es donde nosotros vemos, ¿y quiénes quedan? Quedan las organizaciones de mujeres que siguen insistiendo, miren, esta no es la mejor opción para la niña. Entonces, pero ahí volvemos otra vez a estar en contra del sistema, es decir, impulsar la adopción, como si las instituciones en general no funcionan. Y ahí no veo yo a Regina de Cardenal preguntando qué es de la niña de Imelda, es decir, esos son los casos que nos dicen, miren, pasemos más allá de los dogmas, pasemos más allá de hablar en abstracto de los derechos, y veamos casos puntuales en los que se comprueba que están equivocados, que la penalización absoluta no es la solución. Mueren mujeres, sufren mujeres, claro, pero las mujeres que están sufriendo son mujeres pobres, ¿verdad? En el caso de Evelyn, por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos abogados? A mí me da a veces hasta risa, están opinando en Twitter, dicen que es falso, que tuvo que ser condenada. Ellos no saben cómo funciona el sistema de justicia penal, no han revisado el expediente, no conocen a Evelyn, opinan sobre la base de sus propios valores. Yo creo que es bien grave. Y lo más grave es que influyen y tienen poder de incidir en la Asamblea y de entrampar las reformas necesarias para las mujeres. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. Angélica, no sé si quiere agregar algo. Y yo le quería preguntar también qué pasa con estas 17 mujeres, por ejemplo. No tenemos tiempo, pero ¿cuál es el proceso ahorita que tienen? Están 16 brevemente privadas de libertad y bueno, todas están en procesos diferentes de beneficios penitenciarios y otras modalidades de procesos penales, donde estamos pues luchando por su libertad y esperamos pronto estar informando de que están libres. Nosotras no vamos a descansar hasta que no haya una sola mujer en este país criminalizada por este tipo de circunstancias. Esto no debe pasar. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Wendy, gracias. Con esto cerramos, será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.